Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy para los jóvenes y claro, también es para todos, ¿no? Para todos los hermanos de la iglesia. El título de hoy es la adoración que Dios bendice, ¿no? Ustedes se dirán, pero ¿qué tiene de raro, no? Que, ¿no? La adoración, Dios la bendice, ¿no? La adoración trae gran bendición a la vida del cristiano. Entonces, ¿por qué decir, ¿no? La adoración que Dios bendice? ¿Por qué? Porque hay una adoración incorrecta. Hay veces uno piensa que está adorando bien, pero está adorando mal, ¿no? Y adorar a Dios, ojo hermanos, prestemos atención, adorar a Dios no significa cantar mal una canción, adorar a Dios no significa, por ejemplo, llegar un poquito tarde a la iglesia, no, eso no es adorar mal, ¿no? Debemos de entender que es una adoración incorrecta y también que es una adoración correcta, la cual viene, en la cual viene la bendición del Señor. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. El hermano ya ha dado lectura de Deuteronomio 12, pero yo quiero tomar estos dos versículos como centrales, ¿no? Estoy usando aquí la versión de la Biblia NTV, ¿ya? Yo sé que ustedes tienen Reina Valera, pero acá yo estoy usando NTV para que lo puedan entender mejor, mejor, ¿no? Entonces, dice la palabra, no adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Dice 5. Más bien busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Amén. Hermanos, y durante esta semana yo desearía de todo corazón que se memorizaran estos dos versículos, para que cuando ustedes vuelvan a leer en otra oportunidad el capítulo 12, puedan acordarse, estos dos versículos me van a ayudar a recordar de qué trata este capítulo. Muy bien. Entonces vamos a continuar ahora, hermanos. Vamos como una introducción al tema, ¿no? Para tener un poquito, entender de qué trata. Y este capítulo habla de cómo es que nosotros estamos adorando a nuestro Dios. Y para ello debemos de saber, ¿no? Que si estoy adorando bien o si estoy adorando mal, va a depender de quién está en el centro de mi vida, en el centro de mi corazón. ¿De acuerdo? Hermanos, entonces vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, hermanos. Vamos a recordar que el hombre, tanto el varón como la mujer, somos seres creados por Dios, somos seres espirituales. Y como seres espirituales, nosotros hemos sido hechos para adorar a un ser espiritual, que es en este caso nuestro Dios, ¿no? Adán y Eva fueron creados por Dios y ellos estaban realmente gozosos, felices, lo tenían todo estando con Dios en el principio, ¿no? Por eso en el comienzo, cuando Dios los crea, están felices. Están en el huerto de Edén, tienen comunión con Dios. El centro de la vida del hombre no era el jardín del Edén, no eran los animales, no era, no eran las flores, tampoco no eran los lugares donde había oro, cobre, no, no eran esos lugares el centro, lo más preciado para ellos. Para ellos lo más valioso era Dios. Y así debe ser para nosotros, hermanos. Entonces, se dan cuenta, pero ¿desde qué momento cambia todo esto? Desde que hay veces tratamos de ignorar que Dios debe ser el centro de nuestra vida. Hermanos, cuando uno lee Eclesiastés 3:11, va a ver algo curioso ahí. Nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Es decir, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Cuando dice esto, se está refiriendo a que incluso el ser humano, que incluso no ha visto a Dios, no ha escuchado de Dios, dentro de su corazón siempre va a anhelar, va a buscar
adorar algo o adorar a alguien. El ser humano, incluso en su inconsciente, va a buscar siempre aferrarse a algo, tomar algo como lo más importante. Y en este mundo la gente toma como lo más importante las cosas materiales. Eso incluye la familia, el trabajo, el dinero, los hijos y muchas cosas. Pero cuando yo vivo mi vida centrado solo en estas cosas que he mencionado, es una adoración incorrecta. ¿Qué pasa si yo vengo y digo, voy a adorar a Dios y vivo más pendiente, ¿no? Lo que es de mayor importancia para mí, ¿no? Es otra cosa en lugar de darle adoración a Dios, entonces ya estoy fallando. El centro de mi vida ya no es Dios, es otras cosas. Y hay veces hasta yo puedo engañarme y decir, no es cierto, yo adoro a Dios, voy todos los días a la iglesia, todas las veces canto fuerte, todas las veces leo la Biblia cuando el hermano dice amén, digo amén, ¿no es cierto? Sin embargo, sabemos que hacer eso no es adorar a Dios, porque todas esas acciones hasta una persona no creyente lo puede realizar, puede aparentarlo, pero un verdadero adorador va a adorar, va a buscar adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y es por eso, hermanos, que Dios de antemano, miren, desde cuando crea al hombre, puso eternidad en sus corazones. ¿Qué quiere decir puso eternidad? Esto significa que el hombre va a buscar algo de la eternidad. ¿Qué quiere decir? Va a buscar algo del mundo espiritual, porque el mundo espiritual es eterno, pues, ¿no? En cambio, este mundo, ¿no? Comenzó y va a tener un fin. En cambio, la eternidad no, el mundo espiritual no. Entonces, vamos a buscar, ¿no? A ese ser espiritual, ¿no? Que es el Señor para adorarlo. Pero ¿qué pasa cuando el hombre pierde esta dirección y aparentemente está adorando bien a Dios, pero se equivoca? Vamos a estar como los samaritanos, ¿no? Que vivían en Israel. Miren, y la pregunta es esta. El hombre cayó en pecado, ¿no? Y ahora el Señor nos ha encontrado. Fíjense que esta samaritana estaba separada de Dios, vivía una vida en pecado, ¿no? Pero aparentemente, según ella, según esta mujer, estaba adorando a Dios. Esta mujer era samaritana y junto con su pueblo samaritano se acercaban a un monte a adorar a Dios. Y ellas no adoraban en el templo. Y un día, al pozo a donde ella va a sacar agua, tiene un encuentro que cambia totalmente lo central en su vida. El Señor Jesucristo estaba ahí, sentado, esperándose encontrar con ella. Y quiero que leamos Juan 4:20 para entender qué es lo que ocurre aquí. ¿De acuerdo, hermanos? Quiero que también me apoyen. Juan 4:20 dice la palabra. Esto es lo que dice la mujer samaritana. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Miren lo que dice esta mujer, miren. Dios había puesto el templo en Jerusalén para que todo Israel se reuniera, caminara, viajar hasta Jerusalén y ahí adorara. Pero esta mujer dice que no, dice, nuestros padres antes adoraron este monte, pero ustedes los judíos, ¿no? ¿No? Dicen que en Jerusalén es donde se debe de adorar. Entonces, ¿a quién hago caso? ¿Hago caso a la gente o hago caso a Dios? ¿Cómo estoy adorando? Por causa del pecado hay veces vamos a querer adorar a Dios como nos parece, como pensamos, a nuestra manera, a la manera de mi pueblo, a la manera de mi costumbre. Pero ¿será realmente la manera en la cual Dios quiere? Esta mujer estaba así y le dice esto al Señor. Le dice, Señor, usted, parece que usted es profeta, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén, pero mi pueblo dice que debemos de adorar donde antes se adoraba, con Abraham, con Isaac, con Jacob, allá en ese monte. ¿No? Y miren la respuesta que le da el Señor.
En el mismo capítulo de Juan 4, ¿no? El Señor le dice en el versículo 22, le dice, ustedes adoran lo que no saben. Miren lo que le dice. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. No es que los judíos salvaran, no se refiere a eso, sino que está diciendo que el Cristo vendrá a través del pueblo judío, ¿no? Entonces, y los samaritanos hay veces se alejaban de los judíos, ¿no? Por problemas ahí de, no se llevaban bien. Entonces, Jesús le dice, ustedes adoran, pero no saben lo que adoran, ¿no? Adoran lo que no saben. Piensan que adoran a Dios a su manera, pero eso está mal. Nosotros, en cambio, cuando adoramos a Dios en el templo, adoramos porque sabemos que Dios nos ha dicho que ahí debemos de ir a adorarle. ¿Se dan cuenta? Entonces, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y aquellas personas a quien Dios ha llamado, como esta samaritana, mira, ve, Jesús fue, estaba esperándola porque había sido escogida para que sea salva, para que creyese en el Señor. Así también nos llama a nosotros, a esos adoradores, aquellos que buscan adorar a Dios, ¿no? El Padre está buscando que le adoren. Y Dios quiere que no solamente te acerques a Él, sino que te acerques a Él de la manera correcta. Y eso es. Por eso el versículo 24, el Señor Jesús le enseña diciéndole, Dios es espíritu. Dios no está en un monte. Dios no está en una estatua. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración no es algo material, no es que yo doy la ofrenda, no es que yo traigo cosas a la iglesia, no, eso no es adoración. La verdadera adoración viene en espíritu y en verdad, a través de un espíritu que ha entendido la salvación de Dios y en verdad porque escucha y lo hace siguiendo la palabra de Dios que es la verdad. Muy bien, hermanos, con esta introducción vamos a entender claramente la enseñanza. Por eso siempre preguntémonos, ¿cuál es la adoración entonces que será de bendición para las familias, para mi iglesia y para todo el mundo? Primero, tenemos que ver pues cómo está nuestra adoración. Hay una adoración la cual es maldecida porque lo hago mal y hay una adoración que también es bendecida. Pero vamos a ver primero la adoración que sale mal, ¿no? Que es maldecida por Dios. Miren, la palabra dice en Deuteronomio 12:2, dice, cuando expulses a las naciones que viven allí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar en Canaán, a punto de entrar a la tierra prometida, y es en ese momento en donde Dios les dice, escúchame, cuando ustedes entren, ustedes lo primero que van a hacer es quebrar, destruir, desechar todas las estatuas y los dioses y las imágenes y todo lo que haya ahí de idolatría en la tierra de Canaán, porque ustedes van a vivir ahí y no deben de vivir como viven los demás que no conocen a Dios. Las naciones que viven ahí tienen adorando a sus dioses, tienen sus altares, ¿no? En pocas palabras, Dios nos enseña esto. La vida idólatra que el mundo sigue nunca, nunca será aceptable ante Dios. ¿Qué significa esto? Esto en pocas palabras es no te acerques a Dios siguiendo la idolatría. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Y si yo les diría a ustedes jóvenes, ustedes se acercan idolatrando a Dios, idolatrando otras cosas, adoran a Dios, muchos dirían, no, claro que no. Pero hay que pensar un poco. ¿Qué es idolatría? Es qué es lo más importante que reina en tu corazón, qué es lo más preciado, lo primero, lo central. Si no es Dios, entonces ya estás idolatrando algo.
Supongamos que es el dinero, supongamos. ¿Y qué pasa? Que para mí lo más importante es el dinero y así quiero acercarme a Dios. Señor, yo te quiero servir, yo te quiero esto, pero en tu corazón dices lo más importante para mí es el dinero. ¿Estará bien? Claro que no. Para mí más importante es mi enamorado, la enamorada. ¿Y así quiero seguir a Dios? Jamás. Nunca es aceptable ante Dios un corazón que viene siguiendo y que se aferra todavía a la idolatría. Si quieres acercarte al Señor y adorarle, desecha la idolatría que tienes. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Una adoración a tu modo, según tus deseos, es una adoración que cae en fracaso, que es maldita. ¿Por qué? Hermanos, ¿cuántos de nosotros o cuánta gente se ha acercado al Señor solamente porque quiere que sus deseos se cumplan? Yo vengo a la iglesia, me acerco al Señor solo para que mi familia viva bien. Me acerco al Señor solo para tener cosas de alimento. Me acerco al Señor para que me ayude en mi pobreza, me ayude en mis problemas con mi pareja, me ayude en el colegio. Solo me acerco, voy a la iglesia cuando me va mal y quiero que me vaya bien. Esa es una adoración incorrecta. Nosotros no adoramos a Dios porque queremos que nos vaya bien. Adoramos al Señor porque hemos sido salvados y nuestro corazón, nuestro estado espiritual, es necesario adorarle. Lo adoramos así nos vaya bien, así nos vaya mal, llueva o no llueva. ¿Mm? Una adoración al Señor a tu modo es una adoración que es fracaso, ¿no? Por eso no te acerques con tus deseos ni a tu manera, con un corazón humilde. Busca a Dios siguiendo el deseo de Dios. Eso es lo que tienes que hacer, hermano. Nos dice, ¿qué ocurre con la persona que a pesar de todo quiere adorar a Dios, pero sigue con su ídolo en su corazón, sigue con sus deseos? ¿Qué va a pasar? Al final, esa persona va a ser arrastrada por el miedo, consumida por los afanes, por las peleas, las discusiones. Su vida va a ser una vida que no deje de pecar. Cada día va a estar atrapado por el pecado. Y lo decimos, hermanos, porque cuando fallamos en la adoración, los problemas, como no podemos solucionar los problemas, superar los problemas con nuestra fuerza, porque es un problema que viene de lo espiritual, entonces todo eso nos va a ganar. Van a venir cada día afanes más grandes, que no vamos a poder lidiar con nuestra fuerza. Solamente el Evangelio nos va a ayudar. Por eso no perdamos la bendición de Dios. No dejemos que los afanes, las peleas, los miedos nos arrasen. Cambiemos nuestro corazón. Rindámosles una adoración a Dios, desechando toda idolatría de nuestros corazones. Continuamos. Hermanos, ahora que sabemos cuál es la adoración que es maldita, que cae en fracaso, ahora debemos de adorar correctamente. Porque hay una adoración que es correcta y la cual Dios bendice. Vamos a leer. Deuteronomio 12, 4, 5 dice, no adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos. Mira, ve, acá lo dice. Esos pueblos paganos son los pueblos incrédulos, ¿no? Que no conocen a Dios. Más bien, busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá. ¿Cuál es la adoración que es bendecida? La que busca al Señor y sigue el lugar o la manera que Dios ha elegido. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo sé yo esto? Miren, vamos a ver un ejemplo. Antes, ¿no?, los judíos iban al templo, el templo de Dios, a adorar a Dios, ¿no?, en la época del rey Salomón, ¿no? David prepara el templo y el rey Salomón, su hijo, lo construye. Y desde ese momento Dios les dice a todos los israelitas que se reúnan a adorar a Dios en ese templo, porque ahí es donde Dios ha elegido para que se le adore. Y todo está bien. Sin embargo, recordemos esto. No es que Dios habite en una casa o en un templo hechos por mano de hombres.
Recordemos que todo eso apuntaba a algo espiritual que se tenía que cumplir. Es cierto, todos los hijos de Dios debemos de reunirnos a adorar a Dios en algún lugar, pero no nos reunimos a adorar un edificio. Nos reunimos para adorar al Señor. Es por eso que ahora, miren, ve, ahora ya no está ese templo. Ahora ese templo fue destruido en el año 70. Ahora ya no podemos ir a Jerusalén, ya no tenemos que hacer eso. ¿Saben por qué? Porque el cumplimiento era Cristo. Porque en el templo, ¿qué se adoraba? A Dios, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahora Dios, ¿dónde habita? Como los israelitas fracasaron en la adoración, perdieron el templo. Pero sin embargo, Dios dijo, yo voy a venir, hecho hombre. Juan 1.14 dice que el verbo fue hecho carne, Dios se hizo hombre para venir a este mundo y salvarnos. Ese es Jesucristo. Y Jesucristo dice, yo soy Dios hecho hombre. Toda la plenitud de Dios, todo el ser de Dios, el poder, la divinidad, lo grande de Dios está en Jesucristo. Colosenses 2.9 dice que en la persona de Jesucristo está la plenitud, la totalidad de Dios, la plenitud de la deidad. ¿Qué significa? Ahora yo voy a ir a adorar a Dios a través de Cristo, acercándome a Cristo, creyendo en Él. Y esto es lo más hermoso, hermanos. Ahora que nosotros hemos sido salvados en Cristo, ahora uno se puede reunir, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos dando culto a través del Internet y estamos reunidos para escuchar la palabra y adorar a nuestro Dios. Eso es lo más increíble. Ahora, ahora que tú tienes la respuesta espiritual de Jesucristo, ¿qué va a pasar en tu corazón? Ahora que tú estás yendo a adorar a Dios, adoras a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz que te ha salvado, ¿qué va a ocurrir en ti? Dios va a obrar en ti y va a hacer que tú te entregues totalmente al Señor. Antes querías ir a la iglesia a tu manera, leer la palabra desganado. Antes querías, adoro a Dios de vez en cuando, pero ahora que vas a adorar correctamente, tú no solo le vas a entregar una parte de tu corazón al Señor, sino toda tu vida, tu voluntad. Señor, estoy aquí y rindo mi corazón ante ti. Señor, usa mi vida. Vengo a adorarte, vengo a buscarte. En el nombre de Jesucristo, que seas tú, Señor, usando mi vida para proclamar el Evangelio. Hermanos, esa vida te va a dar la verdadera felicidad. No hay una felicidad fuera de Dios, no existe. Satanás promete felicidad, pero es una trampa, es un engaño. La verdadera felicidad solo está cuando el hombre adora a Dios en espíritu y en verdad, con un corazón entregado al Señor. Romanos 12 del 1 al 2. Preséntate como un sacrificio. Antes los judíos iban al templo y traían su borrego, su vaca, sus ovejas para sacrificarlo a Dios. Decían, te lo entrego, Señor, como ofrenda. Pero ahora ya no hay necesidad de eso. Ahora eres tú el que tiene que ser entregado al Señor. Señor, heme aquí, úsame, ¿no? Entréguense como un sacrificio agradable a Dios, dándole un culto entendido, un culto racional, sabiendo por qué lo adoras al Señor. ¿Mm? Y como punto número 2, vamos a entender ahora que la correcta adoración ocasiona algo. ¿Cuál es? ¿Qué es? Es el descanso, la verdadera paz en tu vida. Por eso vamos a ver. Deuteronomio 12 del 8 al 9, en la versión del NTV, dice, tu modelo de adoración tendrá que cambiar, dice Dios. Ahora cada uno hace lo que quiere y lo hace porque aún no has llegado al lugar del descanso, a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Esto es lo que le dice Dios a través de Moisés al pueblo judío, a los pueblos israelitas que van a entrar a Canaán. Miren, Dios les dice, tu manera de adorarme en Canaán tiene que cambiar, ¿no?
Ahorita yo los veo que paran afanados, que paran sufriendo, se complican por problemas, pero cuando entren en Canaán, yo les voy a dar descanso a sus corazones. Eso es lo que les dice Dios. ¿Mm? Entonces, ¿a qué se refiere Dios cuando les promete que les va a dar descanso? ¿Será que van a entrar en la tierra, van a hacer su cama, su casita y ahí vamos a dormir bien, ya no va a haber guerra, ya no va a haber que trabaje demasiado, ahí voy a descansar bien? ¿Ese será el descanso que Dios les promete? Vamos a ver. ¿Cuál es el verdadero descanso que Dios les promete a los israelitas en Canaán? Ese no es el descanso material. No es que tú descanses bien porque tengas abundante alimento, casa, comida, dinero, no. El descanso que Dios promete es espiritual, porque de nada sirve tener muchas cosas que nos permitan descansar físicamente, porque hay gente, hermanos, hasta los más ricos no pueden tener en paz su corazón, su vida. Así tengan todo el dinero del mundo. ¿Por qué? Porque el problema viene del corazón. El problema es espiritual. Por eso necesito la respuesta, la paz espiritual que Dios me da. ¿Cuál es esa respuesta? Jesucristo mismo. Mateo 11:28. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor dice: ven a mí, acércate, ven a adorarme. En la adoración yo te daré el verdadero descanso a tu alma. Y el versículo, y hay veces leemos solo el versículo 28 y nos quedamos ahí, pero ignoramos lo que dice el versículo siguiente, el versículo 29. Por eso quiero que leamos juntos esto, porque es algo muy importante que muchas veces lo dejamos pasar. Dice el versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros. Miren qué, qué necesitamos hacer sin dejar de hacer. Mira, Dios te promete que si tú vienes a Él, vienes a Cristo, tendrás descanso. Ah, entonces yo voy a adorar a Dios y voy a tener paz. No es solo así. Por eso muchos solamente se sienten bien en el culto y cuando regresan a sus casas siguen sufriendo, llorando. No es así. Aquel que adora a Dios regresa diferente. ¿Por qué? Porque esto, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Saben qué es el yugo? ¿No? El yugo es la dirección, ¿no? Es lo que le ponían a los bueyes para que no se salieran del camino en el cual les ponían para que trabajen la tierra. Entonces, ¿qué es el yugo? La guía de Dios, ¿no? Déjate guiar, les está diciendo. Lleven mi guía, mi dirección que yo les voy a dar. Aprendan de mí, dice el versículo 29, que soy manso y humilde de corazón. Un corazón que tiene paz, descanso, es un corazón humilde al Señor, que deja que el Señor obre en su vida. Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. El versículo 29 está confirmando lo que dijo en el 28. Así tendrás descanso para tu alma. Versículo 30 dice: mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Qué tienes que hacer? Es difícil seguir al Señor porque no estás rindiendo tu corazón a Dios. Todavía quieres seguir tú adorando como quieres, como te plazca. Así va a ser difícil. Pero cuando entregas tu corazón al Señor, su dirección, su yugo, obedecer a Dios será fácil. Y toda carga, todo problema, ya no lo vas a cargar tú, sino lo pondrás en el Señor. Y va a ser como si no tuvieras carga. Va a ser algo ligero. La vida de fe va a ser perseverar. Van a haber momentos de dificultad. Sin embargo, tú en la dificultad vas a prevalecer porque te levantas con el poder del Señor. Miren, Hebreos 11:4 dice: hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. ¿A qué descanso se refiere? A lo que Dios le dijo en Deuteronomio 12. Mire. Dios le prometió descanso. ¿Quién es ese descanso? Jesucristo. Y cuando Cristo vino, nos dio paz en nuestros corazones. Ahora Hebreos nos está hablándoles a los hijos de Dios. Por eso dice: hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero ¿por qué nos dice eso si ya tenemos el descanso? Tenemos a Cristo en nuestro corazón.
¿Por qué? Porque a Cristo lo estamos dejando de lado, hermanos. Lo estamos dejando de lado. Quizá en el domingo le adoramos a Dios con todo el corazón, pero lunes, martes, miércoles, hay veces ni queremos leer la Biblia, ni queremos orar. Hay culto día miércoles, no quiero entrar al culto. Dejas de lado a Cristo. Hay culto el día viernes, hay el día viernes. Culto de jóvenes el día sábado, no, no entro el sábado, mejor el domingo. Hermanos, así tú estás dejando de lado a Cristo, estás dejando de lado la adoración a Dios y estás adorando como quieres. Por eso en Hebreos Dios te dice, te lo recalca, ¿por qué vives afanado? ¿Por qué vives sufriendo? Porque no estás entrando en el reposo, en el descanso de Dios que es Jesucristo. Adórale. Por eso dice, ahora, si has dejado de lado eso, haz todo lo posible por entrar en ese descanso. Y acá viene la advertencia, si obedecemos a Dios, si desobedecemos, como lo hicieron los israelitas, no va a pasar nada, igual vamos a caer. Los israelitas que no adoraron, no tuvieron victoria en la adoración, murieron en el desierto. Por eso esta nueva generación debía de entrar en la adoración, debía de disfrutar adorando al Señor en el descanso a través del nombre de Jesucristo. Solo así su vida en Canaán sería de victoria. Por eso, hermanos, cuando estén ahí con sus familias, con sus hermanos, lean la Biblia, canten al Señor una alabanza, oren a Dios. Cuando nos reunamos en la iglesia, sea presencial o sea en virtual, démosle el mejor culto al Señor. Conclusión. Toda forma de adoración, por muy buena y efectiva que parezca, pero que va en contra de la palabra de Dios, debe ser desechada, porque nos llevará al fracaso. Hay veces, hermanos, parece que, ay, sí, parece que es buena esta manera como estoy adorando a Dios. Pero, hermanos, si estás haciendo algo que Dios no ha dicho que hagas, entonces ya está mal. Por ejemplo, en un culto